Y ahora sí que lo traemos a colación porque de ahí aprendí muchos conceptos. La gente rica se apalanca 100%, 100%. Entonces, hoy hay muchísima tecnología para apalancarte. Welcome to the podcast. Bienvenue sur le podcast. Bienvenido al podcast de Arturo Plasencia. Pues muy bien, estamos aquí con mi amigo Eduardo Dumani. La inquietud y la finalidad de esta pequeña charla es compartirles, porque yo lo sigo y somos contactos en Facebook desde hace, no sé, 8 años, 7 años, no sé. Ya bastante tiempo. Sí, y veo que obviamente cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando todo esto del mundo cripto donde está metido, y tengo mucha inquietud también de ver la cuestión de las inversiones, del iBot, de cosas que me has compartido en todo este tiempo, pero hay algo bien importante que yo quiero destacar, y es porque a ti te pregunto. Digo, hay mucha gente experta, pero a ti específicamente, porque tu background vienes del mundo fiscal, del mundo contable, ¿no? Entonces, creo que ese es un entendimiento muy necesario, no nada más de cómo se mueve el dinero, sino también cómo moverlo bien, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tengo aquí una serie de preguntas, Eduardo, si quieres, pues no, ahora sí que no te he dejado hablar, ¿verdad? Pero pues la primera es, ¿cómo llegaste a Cancún y qué es lo que haces? Bueno, ¿cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora? Ya, bueno, primero que nada, gracias Arturo por esta invitación para charlar sobre este tema que realmente es un tema que en lo personal me apasiona mucho. Y efectivamente, yo conocí ya el mundo cripto ya hace algunos años. Y sí, efectivamente soy contador público. De hecho, yo soy de Cancún, Quintana Roo. Aquí me gradué como licenciado en contaduría y mucho tiempo de mi vida pues me dediqué a lo que es la contaduría pública, ¿no? De hecho, llegué a ser presidente del Colegio de Contadores Públicos de aquí de Cancún, como presidente del consejo. Y bueno, pues tuve a mi cargo pues toda la comunidad de contadores de la localidad, ¿no? Y en ese proceso justamente, te estoy hablando de 2010, 2012, empecé a leer un poquito la parte de los libros de la filosofía de Padre Rico, Padre Pobre, y empecé a curiosear sobre otros tipos de inversiones, ¿no? Empecé ahí a indagar en los libros, etcétera, pero no fue hasta el 2019, literalmente, 2017, perdón, que dando una plática, justamente como había tenido un poco yo de formación de toda esta filosofía de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, me certifiqué inclusive como instructor del juego de Cash Flow, que es maravilloso, y me ayudó a entender muchas cosas de finanzas. Inclusive cuando leí el primer libro de él, hubo un choque mental, ¿no? Porque imagínate, mi formación contador público, ¿no? Hablar de activos, de pasivos era algo como que muy común, ¿no? Pero es muy diferente el enfoque como contador, así tú lo ves desde el punto de vista financiero, ¿no? Que era el enfoque que le traía Robert Kiyosaki, ¿no? Y yo recuerdo que entre risas decía, bueno, tantos años que me llevé estudiando qué es un activo y un pasivo, y Robert me viene a decir, activo es todo aquello que ingresa dinero a tu bolsillo, y pasivo todo aquello que sale de tu bolsillo, ¿no? En términos sencillos, ¿no? Y a partir de ahí fue que empecé a investigar sobre cómo poder generar ingresos residuales, ¿no? Y dando una plática de cash flow en grupo, recuerdo que uno de los alumnos me decía, oye, profesor, ¿usted ya conoce lo que es el Bitcoin? Le digo, no, la verdad es que en ese momento yo no había escuchado nada de Bitcoin. Le dije, pero bueno, investigo. Y ahí quedó, o sea, realmente fue así la pregunta, y pues me metí a investigar qué era el Bitcoin, empecé a indagar, y soy muy analítico, ¿no? Por la propia formación que tengo. Entonces, recuerdo que eso fue, te estoy hablando como en septiembre del 2016, que escuché por primera vez lo que era el Bitcoin, ¿no? Y, Qué y suerte, empecé a estudiar y me metí a analizar. Lo vi nada más, vi el precio que en ese momento estaba como en $400, imagínate, ¿no? O sea, lo volví a observar como en septiembre, creo que ya andaba como por los 700, y en enero de 2017 ya el precio estaba cerca de los $1,000. Y en ese momento recuerdo, y de hecho en mi página de Facebook o en mi portal lo puedes encontrar, un análisis que hice en el 2017, que recuerdo que analicé cuánto había crecido los últimos 2 años el oro, la plata, el dólar comparado contra el peso mexicano y el Bitcoin. Recuerdo que hice ese análisis y lo voy a rastrear y te lo voy a compartir, porque recuerdo que hice ese análisis muy interesante, y básicamente para saber cuánto había crecido en los últimos 2 años esos 4 activos, simplemente analizándolo como un activo de inversión. No recuerdo las cifras exactas,
pero lo que sí tengo claro es que el Bitcoin había crecido una cantidad increíble en los últimos 2 años. Y en ese momento fue que decidí invertir. Así por experimentos, sin tener un mentor o alguien en YouTube que me dijera cómo hacerlo. No, simplemente me metí a investigar. Hoy creo que es de todo el mundo conocido una plataforma de México que se llama Bitso, que es una casa de cambio donde tú puedes comprar Bitcoin. Entonces recuerdo que ahí compré mi primer Bitcoin, me metí a investigar cómo comprar, inclusive la primera prueba que hice para saber cómo fondeaba, creo que deposité $200, me fui a un Oxxo, deposité $200, vi que se cargó en Bitso, estaba yo cruzando los dedos para ver si llegaba el dinero, pero era la parte experimental, ¿no? Y ahí claro, ya cuando vi que sí llegó, pues fue que compré la diferencia, no recuerdo si todo lo hice así, creo que fue una transferencia, y bueno, compré mi primer Bitcoin, de hecho compré 2 en ese momento, 2017, y ahí empezó mi caminar. Fue curioso porque el 2017 fue el segundo año donde hubo un rally alcista increíble, ¿no? Porque ya lo había habido en el 2013. Me puse a analizar la historia del Bitcoin. Y ese año, en el 2017, el Bitcoin fue la primera vez que llegó a los $20,000. ¿Ok? Entonces, a mí me fue súper bien ese año, nada más con la pura subida. De hecho, recuerdo que ese primer Bitcoin, pues me hice como a los $17,000, $18,000. O sea, la saqué en 1,800%, ¿no? Y ahí me entró la pasión por el tema de las criptomonedas. De hecho, empecé a invertir. Obviamente, en ese proceso, pues empecé a conocer plataformas. Hoy en día, pues entiendo que eran plataformas. En ese momento, según yo, eran compañías, ¿no? Que te ofrecían duplicarte tus Bitcoin, etcétera. Pues parte de la inexperiencia, ¿no? Y de la ignorancia del tema, ¿no? Entonces, pues empecé a invertir y a probar un poquito en algunas plataformas. Al cabo del tiempo, pues descubres que ese tipo de plataformas era literalmente estafa, ¿no? Y me tocó aprender así, o sea, me tocó aprender sin un mentor, sin nadie que me guiara y cometiendo errores, ¿no? Entonces, empecé a distinguir que, bueno, había muchas plataformas que realmente lo único que eran pues te ofrecían un rendimiento excesivo y al final, pues acababan robándote tu Bitcoin, ¿no? Y bueno, fui aprendiendo, pues, a dónde sí meter dinero, dónde no, cómo manejarlo directamente, me puse a estudiar un poquito de trading, no para volverme trader, porque la verdad es que no es una profesión que requiere pues dedicarte de tiempo completo, pero sí para entender cómo funcionaba, ¿no? Entonces conocí compañías de minería y bueno, para no hacer el cuento largo, hoy en día pues llevo ya 7 años metidos en el medio, 6 más o menos, que fue 2017, sí, más o menos unos 6 años, desde que incursioné en ese mundo del Bitcoin. Y bueno, pues ya probé obviamente con compañías de trading, ya conocí lo que es la minería de Bitcoin, obviamente ya invertí en muchas otras más criptomonedas, me metí a preventas, compré tokens nuevos, o sea, pues me gustó el tema porque es un mundo muy apasionante, pero más allá de lo que es el precio, que es lo que la mayoría de la gente pues se preocupa o se ocupa, ¿no? De ver cuánto está el Bitcoin ahorita, cuánto subió, cuánto bajó. Lo que realmente es importante es conocer la tecnología que hay detrás, ¿no? Porque cuando tú conoces lo que es la tecnología, dices, este activo va a llegar a valer mucho más porque la tecnología que trae, pues es totalmente disruptiva. Y ahí es cuando descubrí, me metí a estudiar lo que era el famoso blockchain, ¿no? ¿Qué es el blockchain? Bueno, pues el libro de contabilidad abierto de todas las operaciones, ¿no? Entonces ahí como que dije, ¿cómo que abierto, no? Que todo el mundo puede conocer cuántas operaciones hay, cuántas monedas hay, a dónde se va el dinero. Y tú conoces igual muy bien de ese tema de blockchain, o sea, realmente es la parte del software, ¿no? O sea, lo que hay detrás. Y cuando ya ves que los bancos, los primeros años, rechazaban esta tecnología, era porque sabían, hoy en día lo comprendo, sabían lo que venía y sabían que eso a la larga les iba a causar molestias, ¿no? Por así decirlo, no todo el sistema financiero, pero el sistema financiero se ha ido adaptando, ¿no? Hace años los bancos pues, rechazaban el Bitcoin, inclusive lo satanizaban. Hoy te dicen que inviertan en él, hasta tienen ya bóvedas donde literalmente te dicen, yo te cuido tu Bitcoin y te doy un rendimiento por cuidártelo, ¿no? Y antes lo satanizaban, ¿no? Entonces, es parte de la evolución, ¿no? Y bueno, después del Bitcoin, pues ahorita hay 20,000 criptomonedas ya, y hay otros temas que han ido saliendo, ¿no? Altcoins, NFTs, metaverso, y bueno, hoy en día la inteligencia artificial, bueno, ¿para qué seguimos, no? Pero bueno, esa es como que la introducción, cómo me involucré en el mundo del Bitcoin. Sí, no, y es apasionante, te digo, a mí, obviamente, pues a todos nos toca hoy, o a la mayoría nos toca conocer expertos, ¿no? Y no puede haber un experto realmente en esto porque es un tema bastante nuevo, ¿no? Es como también en mi giro, ¿no? La parte de hacer anuncios en campañas digitales y demás, pues no me atrevo a llamar experto, sí tenemos experiencia, pero no me atrevo a llamar experto porque creo que ambos estamos teniendo, pues digamos que tenemos una profesión, un oficio nuevo, que no existía, que hace 15 años tal vez nos hubiéramos dicho, no, o sea, no sé ni de qué me hablas, ¿no? Como a lo mejor va a pasar dentro de 10 años, ¿no? Yo la cuestión que me da
pues me da mucho gusto y te agradezco la oportunidad de la entrevista, es porque siempre vemos, por ejemplo, ahorita estoy viendo, como dices tú, los precios, ¿no? $24,000 ya está hoy el Bitcoin. Hace un mes todo el mundo se burlaba, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el que tenga, no sé, no vamos a hablar de cifras tuyas, pero el que tenga 100,000 pesos hace un mes, ahorita tiene, ¿cuánto? 170,000, ¿no? Algo así, o sea, Por un ahí, ajá. incremento Sí. que no te lo da nada, ¿no? Entonces, Claro. esa visión me llama mucho la atención porque yo creo que también me revolucionó mucho, aunque me cayó el 20 años después, el libro de Robert Kiyosaki, igual que tú, ¿verdad? Y como muchos. Y últimamente he traído un debate mental muy importante. Bueno, me ha hecho cambiar mucho mi actividad, te lo comparto, que es, creo que el trabajo no es rentable. Incluso por ahí Randy Gage lo Ajá. decía, ¿no? O sea, si quieren, buscan seguridad muchas veces teniendo un trabajo estable, pero es lo más inseguro. Y por ejemplo, yo, ¿no? Tengo 52 años, tengo muchos compañeros que han perdido su chamba de repente y digo, a lo largo de la vida, y hay unos que se tardan o algunos ya no pueden regresar a tener una chamba, ¿no? Entonces, el estar metido en esto, por ejemplo, tú ahorita yo estoy seguro que se te pasan los días rapidísimo, porque a mí también me sucede, ¿verdad? Se te va lo que nos falta es tiempo, porque la tecnología y toda la información que sale es demasiado rápido, ¿no? Entonces, creo que es importante ir conociendo y como el caminito que hiciste tú, ¿verdad? Ir experimentando, yo estoy seguro que de repente has perdido, ¿verdad? Pero pues también Bastante. obviamente has ganado, ¿verdad? Si no, no estarías ahí. Pero lo que me llama mucho la atención es cómo una mente analítica, cómo alguien, no voy a decir escéptico, pero sí estoy seguro que pues fuiste tentando el agua poco a poco, ¿verdad? Y en este momento, en la posición en la que tú estás, llevas mucha ventaja, Sí, con lo que fue un viene. proceso, obviamente no un proceso fácil, porque pues estabas hablando de invertir en algo que es digital, ¿no? Que pues si hablamos por la propia formación que yo traía, pues obviamente ves invertir pero en acciones, ¿no? De empresas físicas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, viene la evolución digital. Yo recuerdo que desde hace tiempo, pues obviamente empecé a hablar del tema de lo que venía, ¿no? Porque efectivamente hoy, como lo mencionaste, el trabajo, digo, si ya sabíamos que no era seguro, o sea, ahorita con todo esto que ha pasado, mucho menos. O sea, hoy puedes ver a compañías muy grandes, Amazon, DHL, etcétera, que ya trabajan con robots, ¿no? Para lo que esos son procesos de distribución de mercancía, ¿no? Para procesos de fabricación, o sea, la robótica está increíble, ¿no? Y hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial, que no es nueva, o sea, ya lleva 5 años, tal vez ya fuerte y ahora está empezando a sonar más porque ya lo podemos usar para cosas más prácticas, ¿no? De agarrar y ponerte tu avatar, del famoso chat GPC, o sea, son cosas que ahorita están sonando, pero que realmente ya llevan tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ha estado evolucionando la manera de ganar dinero. Y eso creo que se notó de manera más evidente con la pandemia, ¿no? O sea, cuando empezó la pandemia, obviamente que toda la gente que trabajaba en lugares físicos, pues a sus casas, ¿no? Y desde ahí empezó, yo creo que se incrementó notablemente. Yo recuerdo que los primeros meses veíamos como las acciones de Zoom, que es una de las plataformas de transmisión en línea, se dispararon. ¿Por qué? Porque tanta gente empezó a utilizar. Y fue increíble, ¿no? Cómo la evolución y la gente se adaptó. Yo recuerdo que en ese momento, cuando David, nos tuvimos que enclausurar prácticamente, yo recuerdo que igual dije, uy, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo me estoy metido en el tema de inversiones al final, ¿no? Entonces dije, bueno, la gente ahorita no sé si va a querer invertir, va a querer cuidar su dinero. Pero pasó algo muy interesante. La gente que tiene capital dice, ok, me cerró mi negocio físico, pero ¿a dónde pongo mi capital a trabajar, no? Y fue increíble el crecimiento que se tuvo en ese año de lo que son las plataformas digitales para poder invertir, en general, ¿no? De acciones, de forex, de criptomonedas, de lo que sea. Entonces, la gente evolucionó ahí dio el salto, para mí fue como que el salto cuántico. Ahorita ya regresamos un poco a la normalidad, pero esa normalidad ya es muy subjetiva, ¿no? O sea, si antes hace décadas, ¿no? Yo recuerdo que dices, oye, si tú tenías una profesión, te graduabas, ¿no? Como licenciado o tuvieras un diplomado, una maestría, casi tenías asegurado el éxito. ¿Estás de acuerdo? Hoy eso no es garantía de nada. Hay gente, pues tú lo puedes ver, influencers, chicos que están haciendo negocios digitales y ganan 10 veces más que una persona que tiene una maestría. Y hoy es evidente eso. Entonces, hace años tal vez no se notaba tanto, pero hoy es evidente. Y mucha gente hoy, por lo mismo, dice, oye, pues ya para qué estudio, ¿no? Yo estoy en contra de eso. Yo creo que sí hay que estudiar, sí hay que formarse, pero ya no depende 100% tu ingreso de eso, ¿no? O sea, hay muchas Claro. maneras en que puedes crear dinero desde antes, inclusive,
y bueno, estudia lo que quieras estudiar por pasión y está padre, pero ya la gente hoy en día está ganando dinero, no necesariamente por su profesión. O sea, hay una diversidad increíble. Obviamente hay nuevas profesiones que están surgiendo, o sea, lo que es el tema de ingenieros en blockchain, inteligencia artificial, para gente para el metaverso. O sea, son temas que ahorita, profesiones que ya hay universidades que tienen licenciaturas en esos temas, ¿no? Son profesiones nuevas que hay que irse adaptando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que empezaba a hablar de esto hace muchos años y yo lo único que no quería que me pasara es, yo me visualizaba con algunas gentes que conozco, digo, yo no quiero tener el estilo de vida que tiene esta persona, ¿no? Hablando de una gente que trabaja de lunes a domingo y 8 horas o 10 horas, ¿no? Y el estilo de vida, yo quiero crear algo diferente, ¿no? Y fue que empecé a hacer el cambio. Al principio obviamente fui muy criticado por gente muy cercana. Hoy en día, después de muchos años, pues digo, creo que fue una de las mejores decisiones, el empezar a migrar a esa parte digital, empezar a probar en este tipo de cuestiones, ¿no? Totalmente innovadoras. Sí, claro, y de hecho ahorita que me recuerdas la parte de la pandemia, tanto tú como yo, y de hecho ya estábamos en contacto, pues para nosotros el home office, pues ya veníamos años, lo traíamos, ¿no? Lo único que hizo diferencia fue que se sumó la familia, ¿no? Los niños dejaron de ir a la escuela, todos estuvimos en el mismo lugar, y eso obviamente tuvo un impacto, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, fíjate, estaba haciendo un análisis. Normalmente tú sabes que los impuestos, tú sabes mejor que yo de eso, pues se los toman básicamente a la clase media, a la clase trabajadora, ¿verdad? Al empleado. Es de donde Claro. prácticamente se toman la mayoría de los impuestos, ¿no? Y muchas veces son personas que son los más cerrados a abrirse a nuevas posibilidades, a arriesgar por esa estabilidad, ¿no? Lo que sucede hoy en día es que, por ejemplo, lo que estamos viviendo, hoy la Fed tuvo ahí otro anuncio, Ajá. ¿verdad? Subió otra vez sus puntos y demás, pero al final del día, la gente que está pagando estos errores de la inflación, o no sé si llamarle error, porque realmente fue muy calculado, a raíz de que se soltó tanto dinero en Estados Unidos para contener la pandemia, pues fue parte de las razones por las que mucha gente corrió a cripto y corrió a muchos lados, pusieron su dinero, hicieron mucha lana, se lo llevaron, y el que sigue pagando el plato es un perfil muy, muy determinado. O sea, yo así lo veo, no sé tú qué opinas, te quiero preguntar tu opinión, porque yo veo que los mismos que son los, digamos, los más cautivos, los que pagan las tasas más altas de impuestos, son también los que están pagando ahorita los platos rotos de la inflación, porque es muy difícil pedir un aumento de sueldo en este momento para muchas personas, ¿verdad? Y digo, no quiero sonar tampoco, obviamente tenemos familia, tenemos mil gente que vive de su trabajo diario, pero estamos hablando de estrategia, ¿no? Estamos hablando de cómo hacer lana, por eso también, pues te pregunto a ti cómo hacer lana, ¿no? O sea, cómo han cambiado los esquemas, ¿no? Y creo que los que se están dando más cuenta son los centennials, porque si tú analizas los datos y los hábitos de los centennials, los millennials no, los millennials están viejos, muchas veces nos referimos a los millennials y son los adolescentes, y no es cierto, ¿no? Son los centennials. Esos chicos ya difícilmente agarran un trabajo de 8,000, 9,000 pesos al mes, que son los que más abundan en este país, ¿no? Ya difícilmente te dicen, oye, voy a durar 20 años en mi trabajo, y como bien dijiste tú, ¿verdad? Era la receta antes para tener, pues al menos una casa, ¿no? Y vivir y hacer una familia. Ahora ya estos chavillos ya empiezan a tener estos temas en la mente a los 18 años, digo, yo estoy seguro que tú conoces o debes de tener también ahí clientes o alumnos que están haciendo más billete que sus papás a los 18 años, a los 20 años, porque se Totalmente. abrieron, ¿no? La verdad, entonces... Totalmente. Es que hoy en día el concepto fíjate, algo interesante, ¿no? Y va muy relacionado con el tema del Bitcoin. Cuando surge el Bitcoin en el 2008, el concepto principal era la descentralización del dinero, es decir, que no dependieras del gobierno o de los bancos. Hoy en día esa descentralización está muy evidente, no solo en la parte financiera, sino en la parte de todas las aplicaciones de negocio, ¿no? O sea, hoy en día puedes encontrar un chico que baja una aplicación de negocio, la aplicación fue hecha en China tal vez, y el chico se la pasa viajando por todo el mundo, y desde esa plataforma puede hacer viajes, puede operar en los mercados financieros, puede hacer apuestas, puede hacer muchas cosas y puede generar recursos. Y hoy esos recursos los puede transferir o retirar a través de una tarjeta bancaria internacional, ¿no? Entonces, la gente hoy en día, la generación, pues obviamente se está acostumbrando a esa descentralización, y para el gobierno es súper complicado poder fiscalizar todo ese tipo de cosas, es súper complicado. O sea, por ejemplo, las plataformas de Uber, de Rappi, todo ese tipo de negocios digitales, tardó un tiempo en que se pudieran poner las reglas claras de cómo tributar, ¿no?
Y es normal, o sea, la tecnología siempre va un paso más adelante de lo que es la tributación, hablando en general de todos los países, ¿no? Primero llega la tecnología y luego, unos años después, entra la parte, bueno, cómo se tributa, ¿no? En cada país, ¿no? Entonces, el concepto de tributación a nivel mundial es la parte de la fuente de riqueza, donde tú radicas, ¿no? Donde tú radicas la residencia y tu fuente de riqueza. Si tu fuente de riqueza está en tu país, pues ahí es donde debes de tributar. Sin embargo, hoy los centennials, pues yo conozco chicos que se la pasan viajando, ¿no? A lo mejor de 20 años, de 20 a 25 años, y están viajando por todo el mundo. En Cancún debes de tener muchos europeos ahí. Europeos, y aquí en Tulum, o sea, que 3 meses, se estacionan ¿no? 3 meses, se van a otro lado, y se van a Argentina, y se van a Estados Unidos, y se van a Europa, y se van a Dubái, o sea, y entonces ya no hay un concepto como tal de residencia, ¿no? Y además obtienen su ingreso en cualquier parte del mundo, porque hoy desde estos aparatos, tú puedes obtener ingresos, ¿no? Entonces, es un concepto muy interesante de cómo va evolucionando y cómo también los gobiernos se tienen que ir adaptando a eso. Obviamente van a paso de tortuga, por así decirlo. Hay algunos países que están acelerando el proceso, pero en general la mayoría de los países, por lo menos latinoamericanos, van muy rezagados a la tecnología. Bueno, estamos hablando de criptomonedas y Bitcoin. Ajá. En algunos países de Latinoamérica ya está el tema regulado. Bueno, El Salvador, ni se diga, fue el primer país que ya el Bitcoin es moneda de curso legal. Pero Colombia está muy avanzado también, Panamá, pero por ejemplo en México todavía falta mucho, o sea, ya se habla del tema, pero todavía no hay inclusive un proceso de cómo se debe tributar en el caso de la gente que trabaja con criptomonedas, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, no hay un capítulo específico, sí hay unas reglas claras, más o menos, pero no está claro todavía, ¿no? Pero estamos hablando de criptomonedas, pero hoy ya existe DeFi, las finanzas descentralizadas, hoy existe el tema de los NFTs, que es un tema totalmente diferente. Hoy en día existe la tokenización de inmuebles, DAO. o la tokenización, las DAO, o sea, y son conceptos que todavía en la parte legal ni siquiera se comprende cómo lo van a incorporar. Claro. Entonces, claro. van 3-5 años rezagados, ¿no? Y fíjate, y es parte del proceso. Ahí te voy a interrumpir porque le estás dando un punto. Vamos a unir dos mundos, el de los centennials y el de estos temas. ¿Te fijas cómo el papá cerrado, el papá antiguo, todavía aspira a que su hijo estudie administración o finanzas, y el requerimiento de las empresas es analista de datos, lo que tú decías hace rato, ¿no? Ingeniero de blockchain, cosas así, porque la gente no sabe muchas veces que todas estas tecnologías van a permear en muchas otras cosas. Yo tengo un sueño, espero vivir para verlo, que es que se elimine la posición del alcalde y que se vaya toda la administración municipal al blockchain, porque es un derroche de parte de estos animales, porque la verdad es que ahí sí me hace mucho enojar cómo son como reyes, llevan un séquito de guaruras, de gente, y a la mera hora el municipio sigue igual por donde le busques, ¿no? Si no es que ya está tomado, ¿no? Entonces, ese tipo de administración, el blockchain la elimina, la automatiza y la hace eficiente, ¿no? Entonces, eso estás hablando para el pro del hoy en día la ciudadano. blockchain, por ejemplo, se utiliza ya en muchos procesos de producción de compañías, ¿no? Desde dónde se fabrica cierto producto, dónde se traslada, qué vehículo lo está trasladando, en qué país está, en qué aduana, todo a través de la blockchain por la transparencia que hay. Si eso lo llevamos a nivel gobierno, las elecciones presidenciales, municipales, estatales, de gobierno, se pudieran hacer a través del blockchain y 100% transparente, o sea, cero manipulación. Porque la blockchain al final lo que permite es que muchos ojos estén puestos en un solo proceso, ¿no? Por así decirlo. Y ahí sí no se cae el sistema. No se puede alterar, ¿no? No. Entonces, pero obviamente eso pues tiene sus pros y sus contras para el punto de vista del gobierno, ¿no? A nivel mundial, ¿eh? Entonces, sí. Pero es un proceso evolutivo y tarde que temprano va a llegar. O sea, los bancos, ¿no? Hace unos años, JP Morgan, uno de los bancos más fuertes de Estados Unidos y del mundo, rechazaba el Bitcoin. O sea, decía, no, eso es una basura, no sirve, ¿no? Hoy, creo que este mes, inclusive acaba de decir que el Bitcoin fue el activo más apreciado en lo que va del año, ¿no? En enero de 2023. Sí. O sea, el mejor el mejor activo. Y el Banco de América reconoció hace unos años que el Bitcoin era el activo de mayor crecimiento en la última década, o sea, los últimos 10 años, ¿no? Entonces, y hoy ya los bancos, te vuelvo a reiterar, ya te ofrecen servicios de custodia de Bitcoin, ya empiezan a operar con Bitcoin, o sea, es parte de la evolución, se están adaptando, ¿no? Pero a ver, ahí te voy a hacer una pregunta. Bueno, más bien, sí, una pregunta, un comentario. Creo que es bien importante el meternos estos temas, estas charlas, estudiar. Creo que ahí sí no vamos a poder seguir siendo iguales
si la persona está cerrada a los sistemas tradicionales, porque, por ejemplo, viene por otro lado, ahorita que hablamos del gobierno, vienen los CBDCs, y eso es, si no sabes cómo se operan todos ese tipo de monedas, pues va a ser restrictivo, va a ser una situación que el gobierno lo puede utilizar a la mala, ¿no? Entonces, si uno está neófito, si está ignorante en todos estos temas, pues te va a tocar ser de los cautivos, al final de cuentas. Bueno, es que al final, ya que los gobiernos descubrieron, por así decirlo, las bondades de la blockchain, pero ¿cuál es la desventaja que tiene hoy en día con el Bitcoin, hablando en general de esa moneda? Que es descentralizada, no la controla nadie, ¿no? Exacto. Entonces, aunque la quieran utilizar, no la pueden controlar, ¿ok? Sin embargo, si crean una moneda digital propia de cada país, pues sí la pueden controlar, pero con la tecnología del blockchain. Entonces, ¿qué va a pasar? En unos años vamos a ver el euro digital, el dólar digital, el yuan digital, o sea, todo digital, pero que sigue siendo dinero digital, pero controlado por el gobierno. Y obviamente a través de eso, pues vas a tener la fiscalización, pero al por mayor. Y es parte de la evolución. O sea, yo no estoy en contra de eso, ¿no? Al final, pues es esa pugna, ¿no? De decir el dinero descentralizado y el dinero centralizado, que van a coexistir. O sea, no puede existir el uno sin el otro, así de simple, ¿no? Y está bien que exista, ¿no? Pero es la parte de evolución de cómo, hacia dónde vamos migrando, ¿no? Pero obviamente la cosa es conocer, y cuando la gente entienda eso, pues hoy en día pues la gente tiende hacia la descentralización. De hecho, eso es la famosa web 3.0, ¿no? Que hoy en día escuchamos, ¿no? Hoy a Facebook, YouTube, Instagram, pues sabes que sí es cierto, es una web, pero donde hay una compañía que controla todo. La web 3.0 es donde va a haber compañías descentralizadas que nadie tiene el control, ¿no? Y todos los usuarios somos codueños, ¿no? Y entra el famoso concepto de las DAO también, o sea, entonces, hacia ahí va el mundo, hacia la descentralización. Entonces, el gobierno tiene que adaptarse, hablando en general, a esa situación y cómo poder embonar esos temas, pues tratando de controlar lo más que puede. Sí, claro, y estar al día, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablamos, pues realmente el término correcto para toda esa gente que se mueve es el nómada digital, ¿no? Ajá, Tú vives precisamente en uno de los paraísos para los nómadas digitales de todo el mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés metido en este mundo, que vayas ganando obviamente autoridad, que vayas reconocimiento y sobre todo que vayas profundizando en esos términos, te pone una posición muy distinta, ¿no? Y bueno, regresando a Kiyosaki a los básicos, es el verdadero inversionista, o sea, hoy en día podemos iniciar. Yo recuerdo cuando leí el libro de Kiyosaki, pues lo puse a un lado, dije, pues sí, obviamente le quiero tirar a inversionista, me compré el cash flow digital, gracias a eso uso lentes porque lo compré en el celular, lo jugué mucho tiempo para terminar ahí de lavarme el cerebro contra la carrera de la rata, ¿verdad? Pero al final dije, bueno, pues para invertir, pues necesito tanto, estoy hablando, no sé, tal vez principios de los 2000, no, algo así, no, 2005, ponle. Para invertir, pues, como dices, ¿no? O sea, los instrumentos de aquella época era, éntrale con 100,000 pesos, o si quieres bienes raíces, pues compra una casa, o sea, se nos cerraba un poquito el mundo todavía, no había estas facilidades. Hoy en día, tú puedes, como bien dijiste, ¿verdad? Tú puedes empezar con 200 pesos, ¿verdad? A invertir y experimentar. Y bueno, ese es tu terreno, ¿verdad? No me voy a poner yo a dar esas explicaciones porque el que sabe de eso eres tú. No, pero es así, o sea, al final, hoy en día, como lo bien te lo dices, tú puedes invertir desde 100 pesos inclusive, ¿no? Para comprar criptomonedas. Hoy en día tú te puedes volver inversionista de un bien inmueble con 100 euros, por ejemplo, ¿no? A través de la tokenización de inmuebles. Hoy en día existe ya esa figura. Tú te puedes volver inversionista, fíjate, tú radicas en un país, México, vamos a hablar de nosotros dos, y tú puedes invertir ya en un inmueble que está en otro país sin que tengas que estar físicamente ahí, ¿a través de qué? De la tokenización de inmuebles, ¿no? Que al final, pues todo es a través de la blockchain, ¿no? Claro. Y ya puedes tú volverte inversionista, un pequeño inversionista. Y así se empieza. Y efectivamente, hace años, pues hablaba de inversionistas y gente, no, pues tienes que tener, no sé, de $100,000 para arriba, ¿no? Cosas así, ¿no? Hoy en día no, o sea, hoy en día desde $5 o $10 puedes invertir en cualquier cosa. Hablemos de activos financieros, hablemos de la bolsa, hablemos del mercado de divisas, hablemos de criptomonedas, hablemos de activos físicos, de arrendamiento, inclusive de plataformas para poder invertir en vehículos. O sea, hoy te puedes volver inversionista a nivel mundial desde la comodidad de tu hogar. Además, y eso es algo padrísimo, fiscales son impresionantes, porque obviamente paga mucho menos impuestos un inversionista o tiene más herramientas para pues bajar su carga fiscal. Claro.
Y eso es bien importante hasta que dices toda la carga fiscal, y a mí también me cayó mucho el 20 cuando leí toda esta filosofía de Robert Kiyosaki, porque él es muy, y creo que tú lo viste, ¿no? El famoso cuadrante del flujo del dinero, ¿no? Del lado izquierdo, los empleados y autoempleados, y del lado derecho, los dueños de negocios e inversionistas, ¿no? Y el empleado y el autoempleado son los que traen normalmente la mayor carga fiscal, ¿ok? La mayor carga fiscal. Un empleado, por ejemplo, hablando en general, pues tiene no puede deducir cosas, o sea, el vehículo que utiliza no lo puede deducir. ¿Por qué? Porque tiene un salario y sobre el salario pues ya hay una tasa que descontar, ¿no? Y normalmente pues se va a las tasas más altas, no puede deducir cosas personales, ¿no? Un autoempleado, algunas sí, pero un dueño de negocio, un inversionista, normalmente es donde más está impulsada la inversión. De hecho, en el libro de Robert Kiyosaki, que lo de Padre Rico, Padre Pobre, de ese cuadrante, obviamente, hablando de Estados Unidos, hay más ventajas todavía para los inversionistas, ¿no? A diferencia de los países latinos. Sin embargo, la filosofía es la misma. Siempre la filosofía es la misma. El cuadrante del empleado y del empleado siempre van a tener la mayor carga fiscal. De hecho, hablando de lo que es el sistema de administración tributaria de nuestro país, la carga fiscal está siempre sobre el mediano contribuyente, es el que absorbe todo. Es el que absorbe la mayoría, lo que estamos en medio del sándwich, la clase media, ¿no? Y Robert en sus libros comenta, tarde que temprano, no va a haber clase media, o vas a ser pobre o vas a ser rico, él es muy drástico en eso, ¿no? Y tiene razón, o sea, al final va a llegar un momento en que o te inclines por un lado o te inclines para el otro, pues tú decides para qué lado inclinarte, ¿no? Si ves que de un lado tienes más ventajas para contribuir menos, haciéndolo legalmente, pues está bien, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que tienes que valorar y ver hacia dónde se mueve el mundo. Algo importante también, el tema de criptomonedas no es un tema diseñado para evadir, que es algo también que mucha gente piensa, ¿no? No, o sea, no está diseñado para eso. Que obviamente el mecanismo de operación hace que haya más descentralización del dinero, ¿no? Pero al final, si tú ganas dinero de una manera o de otra, pues tú tienes que contribuir de acuerdo al régimen en el que te toque, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, sí hay que hacerlo. Sin embargo, todavía hay muchas reglas que no están claras en muchos lados, ¿no? Claro. Eso y luego la otra importante. es que no es rastreable, y sí lo es. Sí, Sí, totalmente, por supuesto que lo es, ¿no? Es totalmente rastreable, ¿no? Inclusive cuando se has visto noticias de los hackers, ¿no? Hackearon a tal casa de cambio, llegan a saber quién es el hacker y llegan a saber cómo se mueve el dinero. Aunque pasen O años. sea, sí, exactamente. Pasan 5 años y dicen, estos se volaron $1,000 millones. O ya ves ahorita el Sam Friedman, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá. Cómo ya está en la cárcel, ¿no? O sea, digo, por supuesto que no está tan fácil y no está hecho para eso y no es tampoco la intención de eso, Claro. pero yo creo que el punto central es la figura del inversionista. Uh-huh. Creo que es en donde, si juntamos la parte de el estudio y en este caso la mentoría, Uh-huh. ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, bueno, de hecho, para la gente que nos está viendo, les quiero platicar. Lalo me ha invitado a reuniones con gente. El otro día tuvimos una reunión con un colombiano que vive en Dubái y que tiene un metaverso. Ajá, Es sí, así, sí. ¿verdad? Tuvimos una Así charla de un producto y demás, de un metaverso. Digo, wow, o sea, esta es la realidad, o sea, no es algo que yo vea en internet y que sea mito, no, era realidad. Y viendo todo ese tipo de cuestiones, ¿qué es lo que tú hoy en día tienes o cómo podemos hacer para acercarnos con gente como tú o contigo mismo, para enfocarnos en la parte del inversionista? Bueno, yo hoy en día, después de estos años de experiencia, pues obviamente utilizo algunos vehículos donde pues, literalmente se puede poner a trabajar el capital y siempre bajo la filosofía hoy en día de que tú tengas el control, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas, hablando por ejemplo del mercado de las criptomonedas, están los famosos exchange, ¿no? Que son como las casas de cambio, ¿no? Hoy en día tú puedes comprar criptomonedas, ponerlas en esas casas de cambio y hay varias maneras, ¿no? Hay mucha gente que dice, quiero invertir en criptomonedas, ¿no? Digo, puedes comprarlas desde 100 pesos si quieres, ¿no? Y las compras y las dejas ahí guardadas, ¿no? Pero también las puedes poner a trabajar. Hoy en día las puedes poner a trabajar con staking, las puedes trabajar con trading, las puedes poner a trabajar de muchas maneras. Y hoy hay tecnología que hace el trabajo por ti. O sea, ya a diferencia de hace años que tú tenías que dedicarte a comprar y vender, hoy hay tecnología, literalmente. Entonces yo lo que hago es me apalanco de la tecnología. Y uno de los conceptos más importantes justamente que enseña Robert Kiyosaki en toda su filosofía, y ahora sí que lo traemos a colación porque de ahí aprendí muchos conceptos. La gente rica se apalanca 100%. 100%. Entonces, hoy hay muchísima tecnología para apalancarte.
Entonces, hablando de criptomonedas, hay tecnología para hacer trading, hay tecnología para hacer minería, hay tecnología para hacer staking y conceptos que te van a permitir generar rendimientos, ¿no? Extras a lo que puedes generar en el sistema financiero, totalmente diferentes. A lo mejor en el sistema financiero, pues inviertes y te va a dar un 3-5% al año, y a lo mejor con ese tipo de modelos vas a generar un 20, un 30% al año, ¿no? O más, no lo sé. Depende de la que elijas, ¿no? Obviamente hay tecnologías de bajo riesgo, hay tecnologías de más alto riesgo, ¿no? Depende de tu perfil también como inversionista, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta la parte de bajo riesgo, ser conservador, pero en algunas soy agresivo 100%, ¿no? Y literalmente sé que puedo ganar o puedo perder. Entonces, operar en futuros, por ejemplo, me apasiona, es adrenalínico, ¿no? Ahorita que estaba un poquito volátil el mercado, agarré y hice operaciones, ¿no? Entonces, algunas gané, otras perdí, pero esa es la parte del apalancamiento desde tu celular. El tema de los mercados financieros, como lo que es el fiat, ¿no? El euro, el dólar, etcétera, concepto conocido como Forex, también hay sistemas hoy que te permiten apalancarte. Hace 10 años, los traders eran gente que tú veías con 20 computadoras ahí monitoreando y operando, ¿no? Y el estrés a todo lo que daban, el estrés, ¿no? el ritmo de vida, etcétera. Entonces, hoy hay tecnologías, algoritmos que te permiten sustituir a ese trader, por así decirlo, ¿no? Que haga el trabajo por ti. Hay un concepto que está empezando a sonar mucho desde hace un par de años, lo que es el trading de alta frecuencia, por ejemplo, ¿no? El high frequency. El frequency, operaciones súper cortas, rapidísimas, en segundos, ¿no? Que humanamente eso sería imposible de hacer. Eso es inteligencia artificial. Y hoy en día manejamos sistemas que te permiten apalancarte, ¿no? Exacto, ahí tengo una duda, digo, nunca te lo había preguntado, pero yo cuando salió esa tecnología, yo leí que solamente gente como George Soros, ¿verdad? De los macro inversionistas, especuladores y multimillonarios, tenían acceso a ello, ¿no? Quiero entender que hoy ya tienes acceso a esos instrumentos. Cualquier persona ya tiene acceso, o sea, y llegamos al mismo punto. Hace muchos años, sí, efectivamente, solo los grandes inversionistas poseían esa tecnología, que además era carísima, ¿no? Hoy sigue siendo cara, pero ya está al alcance de cualquier persona poder adquirirla, ¿no? Entonces, cuando tú te apalancas y conoces esos instrumentos o esas herramientas, pues la verdad es que puedes generar rendimientos más rentables, ¿no? Que lo que te puede dar un banco, ¿no? Y hoy en día esa tecnología está accesible, ¿no? Y eso es lo que hago, ¿no? Y bueno, ya de manera personal, aparte, pues invierto yo directamente pues en proyectos que me pongo a estudiar. De repente algún proyecto del metaverso, algún proyecto, ahorita el tema de la inteligencia artificial, hay varios tokens muy interesantes que hay que estudiarlos y hay que invertir a mediano plazo, no tampoco es invertir, que ese también es otro concepto, ¿no? Hay mucha gente que invierte pensando en volverse millonario el otro mes, ¿no? Claro. Y no es así. Y eso, fíjate, eso es algo, perdóname la interrupción, Lalo, pero eso es algo por lo que a mí me llama mucho la atención. Digo, obviamente te sigo, estamos en contacto frecuentemente, pero me gusta mucho ese estilo porque sí conozco mucha gente que el hype, ¿no? Y ahorita no saben ni dónde meterse, empiezan como que a salir porque tuvieron ya su oscuridad estos meses, pero son exactamente de eso, ¿no? Sé que no tienen el Ferrari, pero hay 50 fotos con el Ferrari ahí, no sé, lo rentaron, lo pidieron prestado o estaba en la banqueta. Y eso es lo que no nos gusta a las personas, ¿no? El hecho de que nos aborden ofreciéndonos eso, ¿no? Yo te garantizo, yo cuando me dicen la palabra, no sé, a lo mejor estoy mal, yo te garantizo 90, 50, duplicarás tu dinero en tanto tiempo, para empezar ahí ya me detengo. Es como que la primera lección que he aprendido, a lo mejor a la mala, pero ya cuando me dicen te garantizo, digo, no, ya. Sí, porque al final tú no controlas los mercados. Exacto. Así de simple, ¿no? O sea, es imposible garantizar un rendimiento, y una frase muy importante, es imposible garantizar un rendimiento fijo en un mercado variable. Esa es una máxima, ¿no? Que tienes que aprender. Porque son ciclos. Por ejemplo, yo hace poco justamente estaba compartiendo la oportunidad de un software que manejo de trading en criptomonedas y decía el 2021 fue un año alcista. Fue cuando el Bitcoin llegó a los $69,000. El software que traíamos, no, hombre, todo el mundo ganaba. Nos fue de maravilla. Súper bien, o sea, aparte del crecimiento del mercado normal, el software nos apalancó mucho más, ¿no? Y llegaron meses en que sacábamos 30, 40% de rentabilidad, pero era porque el mercado también lo daba. Sí. 2022, hubo meses que estábamos al menos 10, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el mercado se fue a la baja. Entonces, aunque tú eras el mejor software del mundo, si el mercado te juega a la baja, o en contrario, pues es imposible sacar rentabilidad, ¿no? Entonces, fue un año así como que todo el mundo se desanimó. ¿Qué pasó empezando el año? ¡Bum! Otra vez el ánimo por arriba. Entonces, cuando tú entiendes que son ciclos de mercado, dices, habrá ciclos donde puedas sacar mucho beneficio y habrá ciclos donde no.
y tal vez tengas que absorber pérdidas, ni modo, eso es Claro. parte del proceso, ¿no? También lo aprendí, o sea, 2021 tuve la oportunidad de participar igual en varias preventas y token, y hombre, los tokens valiendo un montón, y se desplomaron un 90% al otro año, ¿no? Y dices, ups, ¿no? Ni modo, eso es parte del proceso. Entonces, cuando aprendes que así funciona el mercado, que vas a tener unos años de pérdida, vas a tener unos años de ganancia, pero que a la larga lo más importante es que ganes más de lo que pierdas, así de simple, ¿no? Y tú Y que observas sepas dónde diversificar, ¿no? aparte, exactamente, tú estudias a los grandes inversionistas y ellos hablan de inversiones ni siquiera de un año o 2 años, ellos hablan de décadas, ¿no? En tal década fue así, en tal década fue así, o sea, piensan a 20, 30, 50 años, ¿no? Entonces, cuando tú ves el mercado, por ejemplo, de las criptomonedas en los próximos 5 o 10 años, ¿dónde va a estar? Dices, yo creo firmemente que el Bitcoin va a llegar a $100,000. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, no tengo la bola de cristal, pero creo firmemente que va a llegar a eso. Y hay una pregunta muy equivocada que hacen muchas personas. Dice, oye, ¿cuándo va a suceder eso? Le digo, olvídate, ¿cuándo va a suceder? Va a suceder. Pero la pregunta no es esa. La pregunta importante es, ¿cuántos Bitcoin vas tú a tener cuando eso suceda? ¿Te vas a esperar a que eso suceda o vas a empezar ahora mismo a empezar a crear tu portafolio para que cuando llegue ese momento, ahí entonces puedes decidir vender? La ganancia, como mismo lo dice Robert, la ganancia está en la compra, no está en la venta. Claro. Entonces, el objetivo es poder comprar barato y vender caro, así de simple. Pero para eso tiene que pasar a veces un tiempo. Hoy, creo, 2023, lo que es la inteligencia artificial todavía no está desarrollada. Está empezando a ver algo y vas a escuchar este año muchos proyectos de criptomonedas que van a estar relacionados con inteligencia artificial. ¿Cuántos de esos van a triunfar? Pues quién sabe, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal. Algunos sí, otros no, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de poder tener algunos, ¿no? Algunos tokens, algunas criptomonedas que estén relacionados con ese tema, ¿no? O con esa industria, a lo mejor en 3, 5 años, pues le puedes pegar a alguno bien, ¿no? Lo mismo con el metaverso. El metaverso hoy en día hay 90 metaversos, ¿no? ¿Cuál va a triunfar? No lo sabemos. A veces tienes que invertir en algunos de ellos para saber en cuál te va a ir muy bien. El mismo Facebook ha despedido gente, parece que el metaverso no está jalando, o sea, le está emitiendo billones de dólares y cuántos billones se está perdiendo porque todavía no arranca. O sea, o sea, es la parte de la evolución, ¿no? Y la evolución pues tiene sus procesos de parto, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Y tiene mucho que ver también ahí, digo, en el caso de la 3.0, ¿qué tanto la gente vaya evolucionando? La gente que tiene el capital, me explico, porque estuvo muy fácil cuando le llegó el capital, sobre todo, te digo, en Estados Unidos, que les llegaron ayudas a gente que no la necesitaba, pero ahí, pues bueno, está bien fácil y ahora sí ya me hice rico y hay gente que literal con las criptomonedas se compró una casa enorme, ¿verdad? Porque ganaron, triplicaron o cuadruplicaron el dinero, ¿verdad? Y pudieron, ahora lo presumen, pero como bien dices, no es la estrategia correcta, porque al rato la están vendiendo, como los NFTs, ¿no? ¿Cuántos NFTs no se vendieron en un changuito pedorro que no sirve de nada, ¿verdad? Pagaron $100,000 por él o $1,000,000 y hoy lo están revendiendo en $50,000 y ni quién se los compra, ¿no? Por ese hype, ¿no? Entonces, redondeando esa parte, yo a ti te veo, no sé si, creo que sí, te veo como que, mira, yo me dedico, tú me dices la barrera de entrada, me dedico a juntar esa lana, me reúno contigo y te digo dónde la ponemos. En pocas palabras, así te Claro, veo. te enseño mis opciones que yo uso, ¿no? Y ya tú decides, pues, cuál te gusta, ¿no? Exactamente. ¿Hoy qué tienes? Pues hoy, por ejemplo, manejamos un software automático de criptomonedas que justamente se encarga de comprar y vender por ti, ¿no? De manera totalmente automática, o sea, sin que tú tengas que estar ahí pegado, ¿no? El otro día me pareció interesante porque nos hizo unas operaciones 3, 4 de la mañana, ¿no? Pues uno descansando, ¿no? Yo hasta en broma decía roncando, ¿no? Y al otro día amanecí y vi que el bot ya me había generado profit, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajando por ti, es un robot. El robot no descansa 24 horas del día, 365 días del año. ¿Cuánto te va a dar de profit? No lo sabemos. Lo que sí estoy seguro es que en el año me va a dar mucho más que el banco. Puede dar un 30%, 50%, y vuelvo a reiterar, no podemos garantizar porque no controlamos el mercado, pero es lo estimado. También hoy en día nos estamos apalancando justamente del trading de alta frecuencia en el mercado de Forex, ¿no? Con un sistema que opera así, ¿no? Que opera a través de un broker, que opera con un sistema de alta frecuencia y que nos puede generar un rendimiento muy interesante de un 5, 6, 8% al mes, ¿no? Reitero, no hay garantía tampoco, ¿no? O sea, ves el histórico, ves lo que ha hecho y cómo funciona, ¿no? Y adicionalmente, bueno, pues ya
yo invierto directamente pues, en token que me pongo a estudiar, descubro oportunidades y órale, ¿no? Al año pasado, recuerdo que metimos en unos tokens que estaban relacionados con gaming, toda esta parte de gaming, y se desplomaron los tokens, ¿no? Pero en diciembre estaban súper baratos. Y solamente en el mes de enero, crecieron 300% de rentabilidad. Nuevamente se reactivó la industria, todo el mundo, ¿no? 300%. Dices, wow, ¿no? Entonces, pero es parte del proceso. De repente te puede tocar una subida muy fuerte en un mes y sacas lo de todo el año, ¿no? Y de repente no. De repente puede que se te desplome un 90% de tu inversión, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso de estar descubriendo. Entonces, eso es lo que hoy en día manejamos de manera general en esos dos mercados, porque pues la verdad es que es muy amplio todo lo que hay. O sea, todo el día estás metido en esto, ¿ah? todo, o sea, pues estoy estudiando noticias, digo, los software pues trabajan de manera automática, ¿no? Pero obviamente pues sí estamos obviamente promoviéndolos y aparte pues obviamente estudiando criptos, analizando un poquito el mercado, tratando de descubrir dónde hay oportunidades. Por ejemplo, te decía el metaverso hoy, hay compañías donde vale la pena invertir, donde puedes comprar tu terreno, donde puedes comprar tu token. Una parte muy interesante igual que vamos a empezar a difundir las siguientes semanas, yo creo, o días, lo que son las pasarelas de pago, ¿no? Compañías, obviamente, digo, si hablamos de Visa, Mastercard, que tienen acaparado el mercado en cuestión de pasarelas de pago, pero la tecnología blockchain, hoy hay compañías que pueden procesarte pagos en criptomonedas, ¿no? Y que tú puedes, fíjate, tú te puedes volver accionista de esas compañías de manera digital 100% y recibir un ingreso residual, ¿sí? Por ser accionista, ¿no? Entonces, hay conceptos muy interesantes. Dividendos. Pagan dividendos. Exactamente. Sí, residuales, ¿no? Ingresos residual o dividendos, como quieras llamar. Que el concepto de una acción pues, es recibir un dividendo, ¿no? Exactamente. Más que un dividendo aquí, pues es como un ingreso residual por los productos que a final de cuentas tiene la empresa. Pero hoy en día lo puedes hacer de manera digital 100%. Y eso antes no se podía. Claro. Era imposible participar. Claro. O sea, tenías que volverte accionista, un acta constitutiva, un acta de asamblea donde te venden acciones. Hoy en día no. Hoy se digitaliza a través de NFTs, boom, y vámonos, y todo el mundo puede invertir. Entonces, hacia ahí va el mundo, a volverte propietario. Yo creo que en los próximos 3, 5 años, el que realmente quiera ser inversionista, tiene muchas oportunidades para ser inversionista de compañías, para ser inversionista de inmuebles, para ser inversionista pues, en el tema de criptomonedas, para generar rendimientos en Forex, para meterse con compañías del metaverso. Y bueno, son conceptos que hoy en día pues están ahí surgiendo muy interesantes. Y por ejemplo, ahorita que tú comentas, de lo que tú manejas, ¿cuál es la barrera de entrada? O sea, ¿cuál es, digamos, de todos los productos? Porque al final de cuentas, es como, por ejemplo, otro día platicaba con alguien, digo, yo vengo de la industria de los seguros, y me decían, oye, tu asesor, y digo, mira, ¿en qué compañía estás? No sé, sí sé en cuál estoy, obviamente, pero lo que me da confianza es mi asesor. Él decide, ¿verdad? Claro. Él es el que me dice, te conviene aquí, acá, qué es lo que necesitas, y me hace mi plan. Yo no pregunto, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque le tengo toda la confianza y tengo años trabajando con él. En este caso, ¿cuál es de los productos que manejas en este momento? ¿Cuál es la barrera de entrada para decir, oye, pues sabes que yo voy a seguir siendo empleado o voy a seguir siendo autoempleado todavía un tiempo, pero quiero empezar ahí a hacer pues no tanto para vivir de ello, pero sí empezar, ¿verdad? Claro. Bueno, hablando de los sistemas que manejamos, lo mínimo sugerido para entrar pues, son $1,000, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya con eso pruebas, ¿no? Obviamente considerando una parte de eso que va al pago de los derechos del uso de estos software y otra parte de tu capital, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no? Realmente el acceso es muy económico, ¿no? Por así decirlo. No es de demasiado, tampoco es de $3, porque estás hablando de tecnología, pues, de blockchain de alta frecuencia, ¿no? Pero eso ya te incluye la licencia, ¿no? O sea, date cuenta que el software más económico y con $250 puedes ya tener acceso a un año, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ya la parte le pones el capital para trabajar el que quieras, vamos. O sea, hoy en día está súper accesible para todo el mundo, ¿no? Te hablo del más económico, ¿no? Sí. Obviamente hay software que te valen $1,000, $5,000, ¿no? Entonces, y básicamente, ¿no? ¿Sale? Ok, ahorita que comentas, no sé si te pasa, digo, a veces, digo, ya no me quiero extender mucho, ya vamos a terminar, pero ahorita, yo tengo, ya te lo había comentado, tengo ya un rato, o un mes, mejor dicho, muy metido con ChatGPT, ahorita que lo mencionabas. De hecho, estoy sacando un curso, voy a aventar el gol, entren a Coursera.com, estamos por lanzar un curso ya, a cuestión de horas o de días, aplicado en mi área, que viene siendo cómo utilizarlo, no nada más la pregunta
curiosa y, ay, qué bonito te contesta, Ajá, sino ya aplicado a la creación de contenidos, a cuestiones de redes sociales y demás. Al final de claro. cuentas es para que vendas, ¿no? Esa es la propuesta que traemos. Pero mi pregunta es, ¿a poco no te sorprende todo lo que hay cuando descubres tecnología, cómo nos mejora? Y quisieras que la gente o tus amigos o tus contactos se abrieran un poquito muchas veces o que Sí. vieran, ¿no? O sea, porque hay muchos que están cerrados, no sé si te pasa, ¿no? Sí, sí, hay gente súper escéptica, ¿no? Es súper escéptica, no creen en esas tecnologías y dices, bueno, o sea, hace tiempo yo a veces como que insistía con algunas personas, ¿no? Para hacerles entender la tecnología, ¿no? Pero cuando están tan cerrados, lo único que tienes que hacer es dejarlos que vivan su proceso, ¿no? Y ya, o sea, déjalos que vivan su proceso. Yo único les digo, esto hace años era un simple teléfono para llamar y para mandar mensajes. Hoy tienes 20,000 aplicaciones aquí que puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Tarde que temprano te va a llegar, lo vas a tener que usar. Tú decides si lo usas ahora o te esperas 3, 5 años a que tus hijos o tus nietos te digan, papá, estoy ganando dinero de esta manera, ¿no? Con una aplicación. Y ahí tal vez te caiga el 20, ¿no? O sea, en fin, o sea, cada quien tiene que vivir su propio proceso. Yo ya no le insisto a esa gente, no me pongo a debatir, porque hay gente, no, es que el Bitcoin, pero ¿quién lo controla? Y los gobiernos, y yo no sé qué. Brother, no crees, está bien, next, yo no te vengo a convencer. No te digo, es mi experiencia, lo que yo he hecho, lo que he vivido, y que es una industria pues, que mueve 3 trillones de dólares, ¿no? O sea, si no crees en eso, sorry, ¿no? O sea, listo, vamos, Sí, next. O sí, sea, sí, sí. o el mercado de Forex, ¿no? Que mueve 6.6 billones de dólares al día. O sea, No, imagínate. y cuando escuchamos esas cifras, ahorita las vemos así como que, ay, sí, $1 billón es demasiado, o sea, es demasiado, ¿no? Y a mí algo que digo, ya para finalizar, algo que me inquieta mucho es el sistema de retiro, ¿no? Porque Súper preocupante. se piensa que, bueno, nuestra generación va para los 80 años promedio, la de los niños va más de 100. Entonces, a como está calculado en la parte financiera, a mí me da terror pensar que la mitad de nuestra vida vamos a vivir bueno, no nosotros, pero los niños, los que ahorita son niños, van a vivir completamente de su sistema de retiro si no va a haber reformas. Pero es una baba. No, pero ¿sabes qué es lo delicado? ¿Sabes qué es lo delicadísimo de todo ese tema? Porque cuando estaba en la carrera lo estudiamos muy bien el sistema de pensiones, no solo de México, a nivel mundial, ¿no? La mayoría de los sistemas de pensiones están colapsados. ¿Por qué? Sí, Porque la base de la pirámide, es una pirámide de contribución, la base de la pirámide, pues es la gente empleada, ¿no? La gente empleada es la que al final pues, aporta capital o dinero dentro de sus comisiones que les van descontando para toda esta parte de pensión de la gente adulta, ¿no? El problema es que el tamaño de la masa de la gente adulta va creciendo y la cantidad de contribuyentes va disminuyendo. Y con claro, este concepto de nómada digital, con este concepto de descentralización, cada día va a haber menos personas en la base de contribuyentes. ¿Qué va claro. a pasar? No existe dinero en el gobierno para poder sufragar eso. Y todos los sistemas del Estados Unidos están colapsado. Entonces, el problema va hacia eso. Hoy en día ves que suben las tasas de contribución por lo mismo, te ponen más condiciones para poder recibir tu pensión, aumentan la edad, aumentan las semanas de cotización, pero el problema es más allá, el problema de fondo es que la base de contribuyentes va a ir disminuyendo con el paso del tiempo por esta tecnología que viene de descentralización. Tarde Claro. que temprano, siempre van a existir empleados, eso sí, me queda claro, o sea, siempre va a existir el mundo de la gente que trabaja en el empleo, etcétera, no importa el rango que sea, pero cada día creo que va a ser menos la cantidad, porque mucha gente hoy se da cuenta que puede trabajar desde sus hogares, ¿no? En el home office, y que ya no Sí. necesariamente tienes que ser empleado de una compañía, tú puedes darle servicio a varias compañías, ¿no? O Entonces, trabajar para otros países. o trabajar para otros países, entonces ya te puedes trabajar desde tu hogar. Tengo amigos que trabajan desde tu hogar y le dan servicio a otros países, ¿no? Claro. Haciendo servicios digitales, ¿no? Entonces, todo eso al final, pues, va a conllevar, yo creo, con el paso del tiempo, a que no haya tanta contribución para pagarle las pensiones a la gente adulta. Y entonces la gente adulta va a llegar un momento y va a decir, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? Yo creo que, Entonces, no sé, se me hace difícil que lleguemos a ese punto de tan no está tan catastrófico. difícil, no está Pero tan ahí te difícil. va, por dónde la veo, y se me hace peligroso también. Ya se habla mucho, y así como que la gente muy bien intencionada, del ingreso universal básico. Uh -huh. Y el otro día escuché a alguien que decía, es que la inteligencia artificial nos va a hacer que ya prácticamente haya tanta abundancia, tanta riqueza, que pues mejor tengas un ingreso universal. Y yo digo, bueno, ¿y vamos a estar atados a quién? Porque nadie te va a dar algo sin no Claro. atarte, ¿verdad? Entonces,
la centralización precisamente. Claro. Entonces, la veo en ese sentido, o sea, lo veo como que no vamos a llegar al punto en el que se caiga todo como pinta, como si nadie mueve nada, va a pasar, pero la respuesta que estoy viendo se me hace igual de peligrosa, que es el ingreso universal básico. Y lo peor es que veo que mucha gente está contenta con eso. Claro. Yo creo que aquí la solución es crear tu propia jubilación, así de simple. O sea, hoy en día, justamente a través de estos vehículos de inversión que hay en general, tú puedes construir tu jubilación. Y la puedes construir en 5 años, ¿eh? Ni siquiera tienes que esperar 40 años de trabajo. En 5 años, tú puedes construir un plan de retiro para que puedas tener tu jubilación a través de mecanismos de inversión. Hoy, que hay más sofisticados que los tradicionales financieros. Hacerle como Arturo, 50 Cent, ¿no? Sí, así muchísimas es. gracias, Lalo. Pues ahora sí que vamos a dar por concluida esta charla que Exacto. fue muy amena y creo que nos quedamos a mitad todavía de todos los temas que hay por hablar. Pero bueno, con todo gusto, lo más adelante retomamos otra y damos continuidad de todos estos temas, ¿no? Sí, yo sé que tienes ahorita un Zoom, un lanzamiento, Sí. te agradezco muchísimo, Lalo. Y claro, espero ahí poder que tengamos, se quedan muchas preguntas al aire, obviamente, ya Claro. sabíamos que no nos iba a dar tiempo, pero pues te agradezco muchísimo, Eduardo. Por último, ¿cómo te contactan? ¿Cómo le hacen para ponerse en contacto En mis redes contigo? sociales, en Facebook, así como Eduardo Dumani, en Facebook e Instagram, me pueden localizar, Eduardo Dumani, corridito, ahí me pueden localizar y normalmente pues van a encontrar información de lo que hago, ¿no? A veces la gente me dice, ¿a qué te dedicas? Digo, revisa mi perfil, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta que hago. Ok, Ok, perfecto. Ok, Arturo, Muchísimas pues gracias, estamos Lalo. apenditito. Saludos. Claro que sí, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Chao.